El Ejecutivo Eficaz, capítulo 3. ¿Qué puedo aportar? Página 67. Una organización que perpetúa su nivel panorámico y el grado de excelencia de sus realizaciones ha perdido su capacidad de adaptación. Y como lo único cierto en las actividades humanas es el cambio, no podrá tal empresa sobrevivir en un futuro distinto. El hecho de que el ejecutivo se concentre en su aporte personal constituye en sí mismo un poderoso aliciente para el desarrollo de los demás. La gente se adapta al nivel que le imponen las demandas. El ejecutivo que se concentra en la contribución eleva la visión y las pautas de quienes trabajan con él. El nuevo administrador de un hospital, al efectuar su primera reunión con el personal, pensó que cierto asunto un tanto difícil había quedado perfectamente aclarado para todos los presentes, cuando uno de estos inquirió de improviso: ¿habría esto satisfecho a la enfermera Bryan? De inmediato recomenzó el debate y no concluyó hasta que se halló una nueva y mucho más ambiciosa solución al problema. El administrador se enteró entonces de que la enfermera Bryan había servido durante largo tiempo en el hospital, donde no ocupó ningún puesto importante ni había sido siquiera supervisora. Pero siempre que hubo de adoptarse una decisión respecto de un enfermo, la enfermera Bryan había preguntado: ¿estamos haciendo todo lo que podemos por este enfermo? Los pacientes de su piso reaccionaban mejor y se recobraban rápidamente. Poco a poco, a través de los años, el hospital entero adoptó el llamado lema de la enfermera Bryan, es decir, aprendió a preguntarse: ¿estamos realmente realizando nuestra mejor contribución a los fines del hospital? Aunque la enfermera Bryan habíase retirado casi 10 años atrás, las normas fijadas por ella seguían rigiendo en personas que, por su preparación y jerarquía, fueron sus superiores. El compromiso de contribución es una promesa de responsable efectividad. Sin él, todo individuo se estafa a sí mismo, perjudica a su empresa y engaña a quienes trabajan con él. La causa más común del fracaso ejecutivo es la incapacidad o renuencia para variar según las exigencias de una nueva situación. El ejecutivo que persiste en efectuar lo que con éxito estuvo realizando antes de asumir un nuevo cargo está casi condenado al fracaso. No solo cambian los resultados hacia los cuales ha de apuntar su contribución, sino también la relativa importancia de las tres dimensiones de la ejecución. El ejecutivo que no acierte a comprenderlo hará súbitamente lo que no debe hacer y lo hará mal, aun cuando repita exactamente lo que en su antigua posición era correcto y estaba correctamente realizado. Este fue el principal motivo del fracaso de tantos ejecutivos capaces en Washington durante la Segunda Guerra Mundial. El hecho de que hubiese en Washington un ambiente político o la circunstancia de que hombres hasta entonces autónomos se vieran de pronto convertidos en meros dientes de un engranaje no fueron, a lo sumo, más que factores concurrentes. Muchos hombres se mostraron como muy eficientes ejecutivos en Washington, aún sin poseer sentido político y con una muy escasa experiencia legal. Robert H. Wood, un administrador muy eficaz perteneciente a la importante Oficina de Información de Guerra y autor de una de las obras más penetrantes sobre la efectividad en el poder, era un dramaturgo cuya experiencia en materia de organización se circunscribía a su escritorio y su máquina de escribir. Los hombres que triunfaron en Washington durante la guerra aplicáronse a su contribución. En consecuencia, obraron de otra manera y midieron de distinto modo los valores que rigieron en su trabajo. El fracaso
en otros casos muy numerosos, fue muy duro porque los implicados no se desafiaron a sí mismos ni captaron la necesidad de reencauzar sus esfuerzos. Un notable ejemplo positivo lo brindó un hombre que, a los 60 años, se convirtió en principal ejecutivo de una gran cadena nacional de almacenes minoristas. Este hombre había ocupado el segundo puesto jerárquico en la compañía durante 20 o más años, sirviendo tranquilamente a las órdenes de un agresivo ejecutivo principal varios años más joven que él, sin soñar nunca en llegar a ser presidente. Pero, al morir repentinamente su jefe, que se hallaba aún en la cincuentena, su fiel lugarteniente hubo de reemplazarlo. El nuevo jefe había hecho su carrera en el área financiera y hallábase en su elemento entre los números, sistema de costos, compras e inventario, financiación de nuevos almacenes, estudios de transportes, etc. Las personas, en general, constituían para él vagas abstracciones. Pero apenas se convirtió en presidente, preguntóse: ¿qué puedo hacer yo entre todos los demás que, bien ejecutado, suscite un cambio radical en esta compañía? La más significativa innovación, concluyó, sería el desarrollo de los jefes del futuro. La compañía habíase jactado durante muchos años de su política de desarrollo ejecutivo, pero, arguyó el nuevo jefe, una política no significa nada en sí misma. Mi contribución estribará en llevarla a cabo. A partir de entonces, tomó la costumbre, que no abandonó durante el resto de su actuación, de visitar 3 veces por semana, al volver del almuerzo, el departamento de personal, donde extraía al azar 8 o 10 legajos pertenecientes a jóvenes del grupo supervisor. Una vez en su despacho, abría uno de ellos y lo examinaba rápidamente. Luego pedía que lo comunicaran telefónicamente con el superior de dicho empleado. Mr. Robertson, le habla el presidente desde Nueva York. ¿Tiene usted un empleado, un joven Joe Jones? ¿No lo recomendó usted hace 6 meses para un cargo donde pudiera adquirir experiencia sobre mercaderías? Sí, lo recomendó. ¿Y bien? ¿Por qué no ha hecho usted nada al respecto? Y bajaba el auricular. Después de abrir el siguiente legajo, llamaba al gerente de otra sucursal. Mr. Smith, le habla el presidente desde Nueva York. Tengo entendido que recomendó usted a un joven de su personal, Dick Rowe, para un puesto que le permitiera aprender algo de contabilidad de almacenes. Acabo de comprobar que ha insistido usted en ello y debo expresarle mi satisfacción por el empeño que pone en el desarrollo de la gente joven. Este hombre ocupó unos pocos años la presidencia y luego se retiró. Pero todavía hoy, a una distancia de 10 o 15 años, ejecutivos que no lo conocieron le atribuyen con mucha justicia el tremendo impulso y el éxito logrados por la compañía a partir de entonces. ¿Qué puedo aportar? Parece haber sido también la pregunta que se planteó y que explica en gran parte la extraordinaria efectividad de Mr. Robert McNamara como secretario de Defensa de los Estados Unidos, función para la que no estaba en absoluto preparado cuando en el otoño de 1960 el presidente Kennedy lo arrancó de la Ford Motor Company y le encomendó la más ardua faena de su gabinete. McNamara, que en la Ford había sido un hombre interior y no sabía absolutamente nada de política, intentó dejar en manos de sus subordinados sus contactos con el Congreso. Pero varias semanas después observó que la Secretaría de Defensa depende de la comprensión y el apoyo legislativos.
De resultas de ello, se impuso a sí mismo lo que para un hombre temeroso de la publicidad y apolítico debió de ser muy difícil y desagradable: cultivar sus relaciones con el Congreso, conocer a los hombres influyentes de los comités internos y perfeccionarse en el extraño arte del infighting legislativo. Quizá no ha estado completamente feliz en sus relaciones con el Congreso, pero ha actuado en tal sentido mejor que cualquier predecesor suyo. El caso McNamara demuestra que cuanto más elevada es la posición de un ejecutivo, mayor es la presión externa sobre su contribución. Solo él, dentro de cualquier organización, se mueve, en general, libremente en el ámbito exterior. Quizás el principal defecto de la presente generación de presidentes de universidades de los Estados Unidos es su preocupación por la administración interna, la obtención de fondos, etc. Empero, ningún otro administrador de una gran universidad se halla en condiciones como el de establecer libre contacto con los estudiantes. El extrañamiento de los alumnos de la administración fue ciertamente un factor importante del desasosiego y la desdicha estudiantiles que originaron los tumultos de Berkeley en la Universidad de California en 1965. Página 71.